del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hoy es la última clase de doctrina de este año. ¿Cuándo empezamos Bien, si tienen preguntas de la clase pasada, pregunten a Padre Pablo. Fue el que dio la clase. Yo no voy a... Porque el tema de hoy, de hecho, es bastante largo. Para la última yo voy a estrojar bastante. A ver, los 3 principios de la Revolución Francesa. Libertad. Es libertad. Y Fraternidad. ¿a qué corresponde en los errores del Concilio Vaticano II la fraternidad? Muy bien. Ecumenismo, que fue lo que vieron ustedes en la clase pasada. ¿La igualdad? Colegialidad. Muy bien. Una iglesia sinodal, como se dice hoy. Y lo de hoy, la libertad religiosa. Libertad religiosa. Ante todo, como una pequeña introducción, digo una partecita de ese libro de Monsieur Lefebvre, lo destronaron. Del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar. En página 248. Escribe Monsieur Lefebvre. Masones, ¿qué queréis, qué solicitáis de nosotros? Tal es la pregunta que el cardenal Bea hizo a los B'nai B'rith, que es una logia masónica, antes del comienzo del concilio. La entrevista fue anunciada por todos los diarios de Nueva York, donde tuvo lugar. Y los masones respondieron que querían la libertad religiosa, lo que quiere decir todas las religiones en plano de igualdad. Eso resume un poco la clase de hoy. ¿Qué es la libertad religiosa? Todas las religiones en plano de igualdad. La verdadera y las falsas. Sigo porque hablo de los otros 2 errores. La Iglesia no ha de ser llamada en adelante la única verdadera religión, el único camino de salvación, la única admitida por el Estado. Terminemos con esos privilegios inadmisibles y declarada entonces la libertad religiosa. De hecho, la obtuvieron, fue el documento La Dignitatis Humanae del Concilio. Protestantes, ¿qué queréis? ¿Qué solicitáis para que podamos satisfaceros y rezar juntos? La respuesta fue esta: cambiad vuestro culto, retirad aquello que nosotros no podemos admitir. Muy bien, se le dijo, incluso os haremos venir cuando elaboramos la reforma litúrgica. 6 pastores que siguieron la elaboración de la nueva misa. Vosotros formularéis vuestros deseos y a ellos ajustaremos nuestro culto. Y así ocurrió. Fue la construcción sobre la liturgia, sobre la liturgia Sacrosanto Concilium, primer documento promulgado por el Vaticano II, que da los principios del programa detallado de la adaptación litúrgica hecha en acuerdo al protestantismo. Fue después el Novus Ordo Missae promulgado por Pablo VI en 1969, que es la Misa Nueva. Por último, comunistas, ¿qué solicitáis para que podamos tener la felicidad de recibir a algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa en el concilio, algunos emisarios de la KGB? La condición exigida por el Patriarcado de Moscú fue la siguiente: no condenéis al comunismo en el concilio, no habléis de ese tema. Yo agregaría, sigue Monsieur Lefebvre, sobre todo no os atreváis a consagrar a Rusia al corazón inmaculado de María. Y además,
manifestar apertura y diálogo hacia nosotros. Y del acuerdo se hizo, la traición fue consumada. De acuerdo, no condenaremos al comunismo. Esto se ejecutó al pie de la letra. Ahí cuenta una anécdota de Monseñor Lefebvre que pasó con él. Yo mismo llevé junto con Monseñor Proença Sigot una petición con 450 firmas de padres conciliares al secretario del concilio, Monseñor Ferici, pidiendo que el concilio pronunciara una condenación de la más espantosa técnica de esclavitud de la historia humana, el comunismo. Después, como nada ocurría, pregunté qué había sido de nuestro pedido. Buscaron y finalmente me respondieron con un descaro que me dejó estupefacto: oh, su pedido se extravió en un cajón. Y no se condenó el comunismo, o más bien el concilio cuya intención era discernir los signos de los tiempos, fue obligado por Moscú a guardar silencio sobre el más evidente y monstruoso de los signos de estos tiempos, el comunismo. De hecho fue así, un concilio que habla de pastoral y de todo, y ninguna palabra sobre el comunismo. Eso como introducción. Pero hoy vamos a hablar de la libertad religiosa. Ese es el tercero de los errores, quizá el principal del concilio. Primero un poco, ¿qué es la doctrina católica sobre la libertad religiosa? El hombre, tanto en su dimensión individual como su dimensión social, ha sido creado por Dios. Para permitirle cumplir ese deber de adoración y facilitarle los medios para salvarse, Dios mismo fundó una religión para dar los medios a esos hombres que puedan salvarse. La única, por tanto, que viniendo de Él es la verdadera. Dios fundó una religión, una iglesia. Nuestro Señor, además, ha provisto a la religión por Él fundada de 4 notas que hacen fácilmente discernible no solo ante los individuos, sino ante los estados. Porque si la iglesia fuera verdadera, pero no pudiera ser reconocida, yo no podría pedir a un Estado o obligar a un Estado que profesara la religión verdadera, porque no es externamente conocible. Pero la Iglesia Católica es conocible. Por 4 notas, las famosas, que todos deben saber de memoria. Una santa católica. Excelente. Una es una iglesia sola, es santa, porque hace santos, porque su doctrina es santa, porque su cabeza es la santidad por excelencia. Católica, es decir, universal, es decir, no solo que es de hecho universal, sino que es adaptable a cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier tiempo del mundo. Nadie puede decir, yo no puedo ser católico porque no logro profesar esa fe. Todos pueden. Apostólica. Romana no es una otra iglesia. Apostólica. Es decir, que viene desde los apóstoles y predica la doctrina apostólica, y los obispos y el Papa como obispo de Roma son sucesores de los apóstoles. Con esas 4 notas, que ninguna religión, salvo la católica, puede decir que tiene, las 4, el Estado mismo puede reconocer y decir, sí, esa religión es verdadera. Pero me van a decir, padre, pero usted inventó esas 4 notas y quiere que el Estado reconozca. No puede hacer un estudio acá de iglesia, pero esas 4 notas deben ser de la religión verdadera, no importa cuál sea, es la católica. Pero debe ser una la religión verdadera, porque si son 2, las 2 son falsas, porque dicen dogmas distintos, dicen cosas distintas. Entonces, o una sola verdadera, o las 2 son falsas. Entonces, la religión verdadera debe ser una. Debe ser santa, porque viene de la santidad misma que es Dios. Debe ser católica, porque si no, no podría ser universal. No podría ser predicada, no podría ser exigida, porque no sería adaptable a todas las personas. Y debe ser apostólica por la encarnación del Verbo, por nuestro Señor, y debe venir desde los apóstoles. Pero yo participo en una iglesia que fue fundada en 1900 y no sé cuánto en Estados Unidos normalmente, ¿no? Bueno, no es apostólica. Es decir, que nuestro Señor quiere decir, un protestante por ejemplo, que nuestro Señor ha abandonado a su iglesia. Murió los apóstoles y ha dejado a todo el mundo que profesa una religión falsa, no importa, no es religión verdadera, hasta que llegó 1900 y no sé cuánto, que digo, ahora yo fundo mi iglesia de verdad. No, la iglesia verdadera debe vivir desde los apóstoles, que es la iglesia católica. De hecho, hay una historia muy bonita, y ya me estoy yendo del tema, de una protestante de Inglaterra, que ella se propuso, no me acuerdo el nombre de ella, que ella se propuso a mostrar que la religión católica hoy
no profesa la misma fe que profesaban los primeros padres, los santos padres, los primeros después de los apóstoles. Y ella fue a investigar para probar eso y se convirtió. Y descubrió que predica lo mismo. Entonces, el hombre es creado por Dios. Debe honrar a ese Dios porque fue creado por Él. Y debe honrar en la religión fundada por Él, fundada por Dios nuestro Señor, que es la religión verdadera, que dispone de estas 4 notas para identificarla, la religión católica. Pero, y es eso que el concilio va a desvirtuar después, la adhesión a la fe debe ser un acto libre. Yo no puedo obligar a nadie a profesar la fe. Debe ser un acto libre. Yo puedo facilitar, puedo ayudar, puedo predicar, puedo dar ejemplo, puedo explicar, pero no puedo obligar a nadie, no puedo meter un arma en la cabeza de una persona y decir, hágase católico. No. El acto de fe debe ser un acto libre, justamente para ser meritorio. Lo que no excluye que se pueda ayudar a la voluntad, incluso por coacciones externas legítimas, a querer adherir a la fe verdadera. Una coacción externa para ayudar a la fe verdadera es reprimir e impedir el culto de las falsas religiones, impedir que el error se propague. Del mismo modo, el Estado católico puede obligar a sus súbditos a abstenerse de toda práctica contraria a la fe verdadera. Eso acá es una bomba atómica en el Estado moderno, en la sociedad moderna. El Estado puede obligar a sus súbditos a abstenerse de toda práctica contraria a la fe verdadera. Un culto de brujería, por ejemplo. El Estado puede y debería prohibir. No puede obligar a profesar la fe verdadera porque es un acto libre, pero puede obligar a que no se profese una fe falsa. Y conducirlo al individuo, mediante ejemplos, promociones, sanciones, a aceptar voluntariamente la fe católica. Puede ser propaganda del Estado, puede ayudar, puede promover la verdadera religión, puede promover procesiones y todo para ayudar a la fe verdadera. Después, habla, y es un paréntesis de eso, solo para entender después, porque el concilio va a usar muy mal eso, respecto a mi adhesión a la fe. ¿Qué puedo hacer yo? Pero padre, tiene una persona que cree que el protestantismo es verdadero y profesa el protestantismo. ¿Le voy a condenar por eso? ¿El Estado va a tener sanciones por eso? Ahí tiene un problema que el concilio no va a distinguir bien, que es el problema de la conciencia. Hay 3 tipos de conciencia, de saber, de aceptación de las cosas. Primero, una conciencia recta, es decir, sincera, que yo creo que estoy haciendo bien, que estoy haciendo correcto, y verdadera. Recta, yo creo que estoy haciendo bien y realmente estoy haciendo bien. No sé, por ejemplo, yo ayudo a una persona que está enferma en la calle, porque yo creo que es bueno hacer eso. Mi conciencia es recta. Y además es verdadera, porque realmente, objetivamente hablando, yo estoy haciendo un acto bueno. ¿Sí? Es una conciencia recta, creo que estoy haciendo bien, y verdadera. Y de hecho, es un bien lo que estoy haciendo. En caso de un protestante de buena fe, por ejemplo, es una conciencia recta, yo creo que estoy haciendo bien, pero no verdadera, porque está en una falsa religión. ¿Y cuál es la obligación de una persona que tiene una conciencia recta, pero errónea? En ese orden de actos el hombre no se verá molestado, pero sí, porque no se puede obligar a adherir a la fe verdadera, pero sí ayudado a rectificar su conciencia con la debida formación. Pero de ningún modo el derecho a la libertad social y pública de culto y propaganda, ya que el error no es sujeto de derechos públicos. Esa persona que profesa una fe falsa con buena fe, creyendo que está haciendo bien, no puede ser obligada a abandonar su fe, pero puede ser ayudada por la formación, por los buenos ejemplos, y puede ser obligada a no profesar públicamente su fe falsa. ¿Por qué? Porque es un principio muy, muy importante. El error no tiene derecho. Lo que tiene derecho es la verdad. El error, pero yo tengo derecho a propagar el budismo. No tiene derecho porque es un error. Yo tengo derecho a propagar el aborto. No tiene derecho porque es un error, es un crimen.
No, el error no tiene derechos, ninguno. Lo que tiene derecho es la verdad. Entonces, conciencia recta y verdadera, buena fe, y está de hecho en un bueno, recta, pero no vera, no está en lo verdadero, caso del protestante, y la conciencia, nec recta, nec vera. Es decir, yo creo que estoy haciendo mal y de hecho estoy haciendo mal. Entonces, eso no tiene ningún derecho, ni de ser tolerado, porque lo que se llama que se hace acá con el protestante es tolerar, aceptar que él profesa su religión en privado hasta que, por buenos ejemplos, Dios mediante, él se convierta. Y eso debería ser lo ideal, ¿no? Ese acá no tiene ningún derecho, ni de profesar individualmente una falsedad. No sé, un culto satánico, por ejemplo, alguna cosa así. Carece en consecuencia de todo derecho, esa última, en la misma medida que no reconoce los derechos de la verdad, porque profesa algo falso. Y si solo la verdad es sujeto de derechos civiles, el Estado debe reconocer y proteger jurídicamente los derechos de la verdadera religión, porque el error no tiene derechos. La actitud de la ley para con el error no puede ser sino meramente negativa. Ese es un otro principio que después del concilio va a usar mal. Delante del error, lo que puede hacer es la tolerancia. Que no es libertad. El concilio confunde tolerancia con libertad. ¿Qué es la tolerancia? Un ejemplo, creo que da San Agustín, si no me equivoco. Por ejemplo, en una ciudad donde hay mujeres de mala vida, ¿qué hacer? Si yo extingo y banir de mi ciudad todas las mujeres de mala vida, va a ser un desorden para esos hombres que están que cometen ese pecado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado puede, por ejemplo, tener un barrio a donde relega a todas esas mujeres y todo mundo que va allá sabe que es un lugar malo. ¿Por qué el Estado hace eso? ¿Porque quiere que tenga mujeres de mala vida en su Estado? No, porque tolera pensando en un bien más grande, pensando en el mal que sería quitarlas todas. Tiene que desarrollar más eso, pero un poquito va por ahí. Tolera un mal porque de quitar el mal sería un mal más grande. No sé, por ejemplo, estamos en una situación llena de protestantes. ¿Qué hacemos? ¿Matamos todos? No, eso sería una guerra religiosa y además nos mandaría al infierno. Entonces, yo tolero que profesen su religión, pero debería ser así, el Estado de manera privada, particular, sin hacer propaganda, porque sería un mal más grande quitarlos todos, matarlos todos. Entonces, yo tolero. Ese es el principio de la tolerancia. Delante de un mal que no puede ser vencido sin un mal más grande, yo tolero el mal en lo que puedo tolerar. Eso entra un poco en la discusión, porque los padres del concilio acusaban a la iglesia tradicional. Porque ¿qué dice la iglesia tradicional? El Estado debe profesar la religión verdadera, la religión católica. ¿Y a dónde es un Estado a donde la minoría es católica? ¿Qué pedimos nosotros? Libertad. Ah, viste, ustedes piden para un Estado católico, quieren que profese la religión católica. Y un Estado que es Rusia, por ejemplo, que la religión católica es mínima, ustedes piden libertad. Es una injusticia eso. No es una injusticia si usted piensa que estamos hablando de una religión verdadera. Entonces, ¿qué vamos a pedir en Rusia? La libertad, por lo menos para poder profesar la religión. Porque si no pedimos libertad, esa religión va a ser suprimida. ¿Sí? Entonces, es pensando en un bien más grande. El principio ideal es de la religión católica es la verdadera y debe ser profesada por el Estado. Pero en una situación particular en que la religión católica es la minoría, la Iglesia Católica puede pedir libertad para las religiones, porque somos la minoría. Pero no es porque tenemos principios distintos, no, porque es una situación distinta, particularmente distinta, ¿sí? Porque es la religión verdadera. No es una desigualdad si uno piensa que estamos hablando de la verdad, de lo verdadero, de lo bueno. En cambio, en los países de situación religiosa pluralista, Rusia por ejemplo, la Iglesia persiste en su derecho de ser la única religión del Estado. Defendemos eso. Pero, en razón de los mayores males que se seguirían de urgir ese derecho, que sería la supresión de la Iglesia Católica, permite, sin aprobarla, una situación jurídica contraria,
libertad de culto y acción de los otros grupos religiosos existentes. No puede, en ese estado de cosas, por ejemplo, en Rusia, no puede reclamar la supresión de los falsos cultos, porque el Estado mismo no reconoce el culto verdadero. Esto es el principio católico. Pero vino el Concilio Vaticano II. Y la Constitución, que trata de la libertad religiosa, fue una de las más discutidas en el concilio. Dignitatis Humanae, sobre de la dignidad humana. Dice algunos trozos de ese documento: es patente que los hombres de nuestro tiempo desean poder profesar libremente la religión en privado y en público, y aún más, que la libertad religiosa se declara como derecho civil en muchas constituciones y se reconoce solemnemente en documentos internacionales, parte de un estado de cosas. Saludando, y debería decir el concilio, paréntesis, pero no es ese el ideal. El ideal es que un estado profese la religión verdadera. Pero no, dice el concilio: saludando con alegría los venturosos signos de este tiempo, el Sagrado Concilio exhorta a los católicos y ruega a todos los hombres que consideren atentamente cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana. Por consiguiente, para que establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano, se requiere que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica. Es decir, que está diciendo acá la Iglesia, en términos muy velados: dejen estados de ser católicos, queremos libertad, solo libertad. Nada más de estados católicos, que fue lo que pasó después. Vamos a hablar un poco de las consecuencias después. Ese documento parte de ciertos principios que son falsos. El primer principio es una concepción subjetivista y personalista de la religión. No sé si se acuerdan cuando hablamos, creo, de los 100 años de modernismo, que la fe es puramente un sentimiento religioso, y que yo reconozco el sentimiento no tanto por el objeto, el modernista, ¿no? Sino porque es un sentimiento que me lleva a Dios, no importa qué Dios. La fe verdadera dice no, la fe es un acto del intelecto que asiente la verdad revelada por Dios. Esa es la definición católica. La definición modernista y protestante también: la fe es un sentimiento interior. Eso es la fe. Entonces, no importa para dónde va ese sentimiento, lo importante es que esté. Reducida la fe a un sentimiento religioso que se da en todas las religiones, y ese es el tema, un poco tratando del ecumenismo acá, parece legitimarlas a todas y por lo tanto otorgarles a todos idénticos derechos. Segundo punto de esa Constitución Dignitatis Humanae: un complejo ante el mundo moderno y las demás religiones. La Iglesia Católica ya no quiere ningún privilegio, quiere solo la libertad. Ya no es la Iglesia Católica más que mira, somos la verdadera religión fundada por nuestro Señor Jesucristo, y lo mejor que podemos hacer a toda esa gente que está en el error es profesar la verdadera religión, dar buenos ejemplos y hacer que se conviertan. No, ya los obispos ahí ya están acomplejados, ya no están tan seguros de que son la religión verdadera, entonces prefieren dejar a cada religión su semilla de la verdad, como dice el concilio, y que profese su religión en su vida individual y vida pública, y que cada uno intente salvarse por sí mismo. Más o menos eso, es la postura del concilio. Ya no distingue, tercer punto, la religión católica con el calificativo y los derechos de la religión verdadera. No va a aparecer nunca en el concilio diciendo la religión católica es la verdadera religión fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Ni se fustiga las demás religiones con el calificativo y las limitaciones de religiones falsas. Si una es la verdadera, las otras son falsas. No, son hermanos en la fe. Tampoco se distingue la conciencia recta y verdadera de la conciencia recta pero falsa. Es decir, el concilio va a decir que yo tengo el derecho
de seguir mi conciencia. Punto. Y no distingue de qué conciencia está hablando. Eso hace que, incluso para el protestante, el concilio está diciendo, siga su conciencia. Su religión es falsa, siga su conciencia. La única ley es la conciencia. Tampoco se distingue la conciencia recta y verdadera de la conciencia recta pero falsa, y menos de la que ni siquiera es recta, la tercera. Todas ellas gozan por igual derecho a la libertad religiosa. El hombre tiene derecho a seguir su conciencia, y eso hace que aumente y agrande la dignidad humana del hombre, porque sigue siendo muy hombre. Eso es el próximo punto. Para justificar semejante derecho para todas las religiones, se busca un nuevo fundamento del mismo. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia Católica defender que debe ser la religión del Estado? Porque es la religión verdadera, con las 4 notas. Ahora, ¿cuál es el fundamento que el concilio justifica esa inversión de que puede aceptar las religiones falsas? Es la dignidad humana. Porque hacer un acto humano, verdadero o falso, no distingue el concilio, me hace más hombre. Porque Dios vino a salvar a los hombres. Y todo, no sé si en la penúltima charla hablamos de eso, que todo el concilio apunta al hombre. Se confunde en el concilio, en esa constitución, deliberadamente la libertad del acto de fe con la libertad de la religión. Libertad del acto de fe es ese principio católico que nosotros hablamos, que nadie puede ser obligado a profesar la fe. Nadie. Ese es un principio católico. Pero la libertad de profesar públicamente una religión, eso no es un derecho, porque es una religión falsa. Partiendo del presupuesto de que el acto de fe debe ser libre, como siempre enseñó la Iglesia, se concluye postulando para todos la libertad de religión, tanto en el culto como en asociación y propaganda. Después, una nueva noción de Estado, pero eso no me voy a meter acá ahora. La nueva tendencia en favor de la libertad. Mientras que la tendencia clásica separaba, eso es un padre modernista, moderno, que comenta el concilio, pero hace una lectura interesante porque es el enemigo hablando la verdad. Claro, él está defendiendo esa libertad religiosa. Mientras que la tendencia clásica separaba, absolutizándolo en un estadio pasado de la tradición, la tendencia moderna, con un sentido muy agudo de la realidad concreta e histórica, abría esa misma tradición hacia el futuro, proyectándola creadoramente sobre los nuevos horizontes históricos. Es decir, ahora vamos para adelante, ¿no? La primavera del concilio, como decían. La exigencia de la libertad se impone hoy en todas las esferas de la vida. La libertad de conciencia exige la libertad de culto y expresión. Si yo soy libre para pensar lo que quiero, dice el concilio, también soy libre para profesar, para hacer propaganda y para convencer a los demás de lo que quiero. Y la libertad religiosa garantiza la libertad del acto de fe y la misma libertad de la Iglesia, sin comprometerla, por otra parte, con la fácil pero cara protección del Estado. Se objetaba a la anterior doctrina de la Iglesia, la ausencia del sentido de la realidad concreta e histórica. Está diciendo que la tradición pedía pedía la protección del Estado para la religión verdadera. Pero está diciendo él, no, eso no es más para nuestros tiempos. Estamos en tiempos de libertad. Entonces el Estado no debe profesar ninguna religión, el Estado debe ser laico, como es el Estado hoy. Que es falso. Eso parte de no reconocer que una religión es verdadera. Y si yo reconozco que una es verdadera, claro que el Estado debe profesar esa verdadera religión. La novedad del documento reside en fundamentar el derecho a la libertad religiosa para todas las religiones en la misma dignidad humana. La Iglesia no pidió privilegios, sino libertad. Después está esa confusión que yo les decía entre el acto libre de fe, que es verdad, es católico, y la libertad indiscriminada de religión. El objeto, sigue ese padre modernista comentando, el objeto de la libertad religiosa es la inmunidad de coacción externa, es decir,
que nadie moleste nuestra religión, también a las demás. Nadie moleste a nadie, que cada uno haga lo que quiera. La razón de esta unidad reside en la misma índole, esencialmente voluntaria y libre, de la práctica religiosa, confundiendo con el acto de fe. Nadie puede forzar al hombre a obrar contra su conciencia. Sí, pero una conciencia errónea, no vera, recta, no vera, debe ser corregida, debe ser enseñada. Ni tampoco se le puede impedir que obre según ella. Es decir, si yo tengo una conciencia errónea, si yo tengo una conciencia sincera, pero errónea, yo debo seguir, dice el concilio. Es mi conciencia, yo estoy haciendo un acto virtuoso. No, si ella no es verdadera, si no está en la verdad, si es un error, yo debo buscar corregirla. Y la conciencia que no es ni recta ni con buena intención, no tiene derecho a nada. El concilio reconoce a los adeptos de todas las religiones un verdadero derecho natural a no ser impedidos de ejercer su culto. El error no tiene derechos. Dentro de esta concepción jurídica del Estado, cuyo fin es proteger y promover los derechos inviolables del hombre, es una distinción, yo no quería meterme, pero lo tengo que comentar, porque el Estado, para el magisterio de siempre, para la iglesia de siempre, la tradición, la concepción del Estado es una concepción ética, es decir, la función del Estado consistía en promover la virtud de los súbditos, y esa es la verdadera función del Estado. El Estado debe facilitar, ayudar y promover y dar ejemplos de virtud, hacer que sus súbditos sean virtuosos. Mientras para el concilio, la concepción del Estado es jurídica. Su función consiste en la protección y promoción de los derechos y deberes del ciudadano. Es decir, ¿qué hace el Estado? No promueve el bien para los hombres, no promueve la virtud de sus súbditos. Defiende sus derechos, defiende su libertad. El Estado es como un gran policía, que debe defender a que todos los individuos hagan lo que quieran libremente. Y después tiene esa mentira de que mi libertad no afecta la libertad del otro. Dentro de esa concepción jurídica del Estado, que el Estado solo debe defender la libertad, cuyo fin es proteger y promover los derechos inviolables del hombre, el Estado excede sus límites si pretende dirigir o impedir los actos religiosos. Claro, si la función del Estado es simplemente dejarme libre y hacer que yo sea lo más libre posible, claro, si el Estado dice, no, esa religión es falsa, no puede tener su culto público, no, eso no es competencia del Estado. Claro, pero es una inversión de la concepción del Estado. El Estado debe promover el bien a los súbditos. Por eso, pobre, en todas esas rebeliones que están ahí, están los policías pobres que tienen que esperar que tire una piedra en la cabeza para poder reaccionar. Porque si hace cualquier cosa para coaccionar esa rebelión que se está haciendo, no, está invadiendo mi derecho, está quitando mi libertad. Yo tengo libertad de expresión. O esa tonta de internet que fue a romper todas las cosas. También, mi libertad. La norma suprema de la función del Estado en materia religiosa, para el concilio, ¿no?, se resume en una sola palabra: respeto y protección de la libertad. El Estado, la única cosa que debe hacer es que cada uno profese la religión que quiera. ¿Y qué pasó? Países mayoritariamente católicos, como España, Italia, Colombia, se verán presionados por la Santa Sede a renunciar a la confesionalidad católica del Estado. Y fue así. Acá, la Santa Sede y Italia también hizo presión para que el Estado no más se profesase católico, sino que Estado laico. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI afirmarán incluso que el Estado ideal es el Estado laico. Después habla de esa confusión del acto de fe, de la libertad del acto de fe. Dice ese padre que comenta el concilio, es modernista: ha pasado la época de las excepciones y de los privilegios. La iglesia de hoy
solo pide al Estado una sola cosa, la libertad. Como decía bellamente el Papa Pablo VI, no pedimos, decía el Papa, no pedimos nada fuera de la libertad de profesar y proponer a quien quiera acogerla con entera libertad esta religión, este nuevo lazo establecido entre los hombres y Dios nuestro Señor. Da la impresión que la Iglesia Católica, con esa palabra del Papa, está vendiendo un producto. Mire, el mío es el mejor, ¿no? Seguro, porque tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero no se atreve a decir que el otro es falso, que la religión protestante es falsa, que el budismo es falso, que el islamismo es falso. No tiene más convicción de que su religión es verdadera. No, yo doy una opción, la religión católica, por esas mismas palabras. No pedimos nada fuera de la libertad de profesar y proponer a quien quiera acogerla con entera libertad. Esta religión, este nuevo lazo establecido entre los hombres y Dios nuestro Señor Jesucristo. La nueva postura constituye, síguese Padre, un auténtico viraje, uno de los más espectaculares virajes que ha dado la Iglesia Católica en este histórico concilio. Los siglos, y ahí habla con cierta burla y maledicencia, los siglos dolorosos de las hogueras, la persecución y la intolerancia quedan atrás. Pero la Iglesia misma condenó ya antes del concilio esa libertad religiosa. Decía el Papa Pío IX en cuanto a cura, Papa Pío IX, finales del siglo XVIII. Contra la doctrina de la Sagrada Escritura y de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar mediante determinadas penas a los violadores de la religión católica, sino en cuanto la paz pública lo exija. Él está condenando eso que Juan Pablo II y Benedicto XVI dijeron. El estado ideal es el estado laico. Y está diciendo el Papa Pío IX, no dudan en afirmar que la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar, mediante determinadas penas, a los violadores de la religión católica, sin en cuanto la paz pública lo exija. De hecho, hoy en día, para defender la religión católica, el único argumento que puede un católico decir, entre comillas, no debería ser así, ¿no? Porque puede un católico decir, no, es mi libertad de expresión. Es solo eso. De hecho, en Brasil ahora ha pasado que un grupo de comunistas hizo una película, un especial de Natal, que es un desastre, que quiere decir que nuestro Señor es homosexual, que la Virgen era virgen y todo más. Es una basura. Sí. Pero que hace la conferencia de los obispos y un juez que intentó meterse un poco en la cuestión, que ustedes boicoten el canal, que ustedes no más asistan a ese canal. Es lo único que puede ser el que defiende esa libertad religiosa. No puede más, el obispo ya no tiene más coraje de decir, no, eso es falso, es condenable, está condenado eso. No asista más a ese canal, que ellos van a perder propaganda y van a terminar por sí mismos. Es lo único que exige el Estado moderno. Y es blasfemo, pero blasfemo el espectáculo. No dudan, sigue el Papa Pío IX, en consagrar aquella opinión errónea llamada por Gregorio XVI locura, que la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo estado de bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad, ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera, sin que ninguna autoridad civil ni eclesiástica pueda reprimirla en ninguna forma. Si no fuera un texto público, el concilio podría agarrar eso y, quitando la nota que dice que eso está errado, equivocado, poner en el texto de Dignitatis Humanae. Es lo mismo que están diciendo ellos y que el Papa ya condenó. Al sostener la afirmación, sigue el Papa, tan temeraria, no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición. Claro, si todas las religiones son libres, ¿qué conclusión llega el ciudadano? Que todas son falsas. Porque si tiene derecho el luterano de profesar que la Virgen no era virgen, y tiene el derecho el católico de profesar que la Virgen es virgen, y tiene el derecho el musulmán de predicar que Jesús no era Dios, entonces es decir que todas son falsas. Y la conclusión que llega un ciudadano, un súbdito, es esa. Y la libertad de perdición. León XIII.
la justicia y la razón prohíben el ateísmo del Estado, o lo que equivaldría al ateísmo, el indiferentismo del Estado en materia religiosa, el Estado laico, y la igualdad jurídica indiscriminada de todas las religiones. El padre Congar, que fue un modernista, semi-modernista del concilio, por su parte confesaba: no se puede negar que este texto de la Dignitatis Humanae dice materialmente otra cosa que el Sílabus de 1864 de Pío IX, e incluso casi lo contrario de las proposiciones 15, 77 y a 79. ¿Qué está diciendo el padre Congar? Que nosotros estamos diciendo otra cosa, que invertimos la doctrina de la iglesia, y no le da vergüenza. Creo que yo traje acá el texto católico del Sílabus. El Sílabus era una enumeración de proposiciones condenadas. Ojo, porque todo lo que dice el Papa acá es falso, ¿sí? Todo eso es anatema, 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 está condenado. La proposición 15, que se refirió al padre Congar, es una proposición falsa, condenada, ¿sí? Por Pío IX. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que, guiado de la luz de la razón, juzgare por verdadera. Falsa, porque si la religión no es verdadera de hecho, yo no soy libre para profesar. Puedo tolerar, el Estado puede tolerar que una persona profese esa religión porque el acto de fe es un acto libre, pero no es libre para profesarla ni para hacer propaganda de ella. Otra proposición condenada: en nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con la exclusión de otros cualesquiera cultos. Falso, condenado. Otra proposición condenada por el Sílabus: de aquí que, laudablemente, se ha establecido por la ley en algunos países católicos que a los extranjeros que vayan allí les sea lícito tener público ejercicio del culto propio de cada uno. Falsa, proposición condenada. No tienen derecho a culto público. Si está en una falsa religión, yo no le puedo obligar a ser católico, pero que no puede profesar públicamente su falsa religión, porque el error no tiene derechos. Otra proposición condenada: es sin duda falso que la libertad civil de cualquier culto, y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualesquiera opiniones y pensamientos, conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos, y a propagar la peste del indiferentismo. Ese es un problema eso, porque es una proposición condenada diciendo que eso es falso, es decir, que eso es verdadero, que manifestar abiertamente y en público a cualesquiera opiniones y pensamientos conduce a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos y a propagar la peste del indiferentismo. Y así es hoy. Y última proposición condenada del Sílabus: el romano pontífice, el Papa, puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. No, es falso, condenado. ¿Y qué dice el padre Congar de esas proposiciones? No se puede negar que este texto de la Dignitatis Humanae dice materialmente otra cosa que el Sílabus de 1864, e incluso casi lo contrario de las proposiciones 15, 77 a 79, que fue las que yo les leí. Así pues, la libertad religiosa del Concilio Vaticano II contradice la enseñanza de la Iglesia, y no solo su enseñanza, sino también su práctica constante. La Iglesia, sin forzar nunca a creer o a ser bautizado, porque el acto de fe es libre, siempre afirmó su derecho a proteger la fe de sus hijos y de impedir, en cuanto podía, el ejercicio público y la propaganda de los falsos cultos. Aceptar la libertad religiosa del Concilio Vaticano II equivaldría a destruir la infalibilidad de la Iglesia, a vilipendiar su material mansedumbre, arruinar su santidad, desacreditar su caridad cristiana, deformar la historia, dar a los enemigos de la Iglesia el privilegio de haber entendido mejor el espíritu del Evangelio que sus doctores católicos. Claro, porque ellos dicen que todo eso que los papas condenaron era falso. Ellos están diciendo, no, es distinto, se equivocaron. Ah, padre, pero si la religión católica, que es la verdadera, hace su propaganda y las religiones falsas hacen su propaganda, la verdad va a salir por sí misma. No, porque estamos heridos por el pecado original y inclinados al mal.
De hecho, basta ver los protestantes. La religión protestante hoy es self-service, ¿no? Cada uno hace la religión que quiere. Además, si uno quiere ganar plata, no es una religión en garaje y gana mucha plata. Pero cada uno elige los dogmas que quiere. No, yo no acepto la Virgen, pero sí, la presencia real puede aparecer. Bueno, entra, se hace, no sé, calvinista. Otro, no, yo no acepto la presencia real de la Eucaristía tampoco, se hace otro tipo de protestante. Cada uno hace la religión a su gusto. ¿Cómo pudo el concilio promulgar una declaración que se contradice tan radicalmente la práctica y la enseñanza de la Iglesia? De hecho, la comisión preparatoria del concilio, en la que estaba presente Monseñor Lefebvre, había redactado un documento perfectamente tradicional sobre la tolerancia religiosa. De hecho, son dos documentos, Monseñor Lefebvre habla por ahí, no sé si está acá, que es el documento del cardenal Ottaviani, que era muy católico, que era sobre la tolerancia religiosa, y el documento del cardenal Beer, que salió después, sobre la libertad religiosa. Pero el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, presidido por el cardenal Beer, había preparado un esquema alternativo sobre la libertad religiosa, destinado a agradar a los protestantes y masones. La Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, fue votada y promulgada al fin de la última sesión del concilio en el año 1965. Y por último, para ya ir terminando, tres errores, tres sofismas, tres mentiras de ese documento. La declaración Dignitatis Humanae pretende justificar la libertad religiosa mediante un triple sofisma. No voy a escribir acá porque eso no toma mucho tiempo. Dice, esa es la idea que intenta defender el documento, la verdad solo se impone por la fuerza misma de la verdad, eso que yo acabo de decir, que penetra en el espíritu humano a la vez con suavidad y eficacia. Es decir, si es verdadero, va a triunfar. No, en ese mundo no. Refutación. No todos son adultos por edad, y muchos adultos por edad no son intelectualmente adultos. La libertad religiosa ilimitada, es decir, que cada religión profese su doctrina falsa o verdadera, además de ser mala en sí misma, abre la puerta al error en detrimento de los derechos de los débiles y de los ignorantes. Y es obvio, además, por nuestra naturaleza decaída. Si tengo una religión que me pone frenos a las pasiones y otra religión que deja hacer lo que quiera, por ejemplo, los protestantes hoy aceptan el divorcio, aceptan incluso muchos del aborto y todo. Si yo tengo una religión que pone frenos a mis pasiones y otra religión que deja hacer lo que yo quiera, ¿cuál que va a triunfar? Viendo nuestra miseria, nuestra debilidad, ¿no? Segundo sofisma del documento del concilio. Bajo el pretexto de no contrariar la libre búsqueda de la verdad, se promueve la libre propaganda del error. Es decir, cada uno es libre para buscar la verdad. Sí, es verdadero. Pero, dicen ellos, entonces dejemos que todos hagan su propaganda y que la verdad sobresalga. Pero es falso. La libre propaganda del error alejará a las personas de la verdad. Tercer sofisma, tercera mentira de ese documento. El derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad misma de la persona humana. De eso se podría hablar mucho, pero acá el padre pone una decisión de Santo Tomás. Santo Tomás explica que el hombre pecando se aleja de la recta razón y por eso se priva de la dignidad humana. A ver, ¿qué dice el concilio? El hombre es libre para buscar la verdad y es libre para hacer su acto de fe. Y da un paso más, que es falso ya, es libre para hacer propaganda, para profesar cualquier religión. Y ese acto libre, dice el concilio, hace que el hombre sea más hombre, que haga su plenitud de ser humano en ese acto libre, porque estoy ejerciendo y ejercitando mi libertad. Pero, y acá entra Santo Tomás, si yo estoy pecando, yo no me estoy haciendo más y mejor hombre, yo me estoy denigrando, haciendo peor hombre. Basta ver, por ejemplo, un ejemplo clásico, las pasiones carnales. La persona que se entrega a esas pasiones se hace un animalito. Y de hecho es así, se hace menos hombre, menos racional. Entonces, pero está haciendo un acto libre.
sí, pero si está haciendo un acto libre, una cosa falsa, se está haciendo menos hombre, no está agrandando su dignidad humana. Y que, dice Santo Tomás, así, cometiendo un acto pecaminoso, pierde su derecho a una cierta libertad. Dice el Papa León XIII, Immortale Dei. Cuando la mente da el asentimiento a opiniones falsas, como por ejemplo el protestantismo o masonería, no sé, y la voluntad abraza lo que es malo y lo practica, ni la mente ni la voluntad alcanza su perfección, antes bien se desprende de su dignidad natural y se despeña a la corrupción. Así es falso. El concilio dice, hacer un acto libre, no importa que sea, aumenta mi dignidad, me hace más hombre. No, es falso, porque si yo estoy haciendo un acto malo, yo estoy haciendo menos hombre, más animal, inferior. La libertad no es un valor absoluto, ha sido dada al hombre para que libremente pueda elegir el bien. Elegir el mal es un abuso de la libertad. Yo no soy libre para hacer mal. No, mi libertad está para el bien, para los medios que me conducen al fin bueno. Si el medio me aleja del bien, del fin, es malo. No sé, por ejemplo, un ejemplo clásico, tenemos todos que llegar al cielo, el fin está dado, no podemos elegir otro fin. Yo no quiero ir al cielo. Bueno, esa libertad no tenemos libertad para el fin está dado por naturaleza. Nuestro fin, el fin de la naturaleza humana es ganar el cielo. Bien, entonces yo no soy libre. Sí, es libre para elegir los medios que conducen a ese fin. Si yo quiero, por ejemplo, ser sacerdote, una persona quiere ser casada, una persona quiere ser soltera, son todos medios que yo puedo elegir libremente, porque todos esos medios pueden me conducir al fin, que es el cielo. Pero el pecado, yo no tengo libertad para el pecado, porque el pecado me aleja del fin. El pecado me hace perder justamente ese fin. Entonces, soy libre para hacer lo que quiero, para quitar mi vida, dicen afuera. No, porque es un pecado, y eso me aleja del fin que ya está dado, que es el cielo. La libertad está para los medios, no para el fin. Recuerden siempre eso. Por su libertad, el hombre tiene poder de hacer el mal, puede hacerlo, pero no tiene derecho de hacer el mal. Eva pudo desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido, pero no era un derecho. Eva no podría levantarse como hoy. No, yo cumplí mi derecho. Era mi derecho comer la manzana, o lo que era el fruto prohibido, no sé. No, no es un derecho. Usted hizo mal uso de su libertad, pecó y se alejó del fin. Después, contra los errores del concilio. La única conciencia que es norma de las acciones es la conciencia verdadera y recta, es decir, con buena intención y que está en lo cierto, en lo verdadero. Mientras que la conciencia falsa o errónea, cualquiera de las dos, reclama una corrección. Perdón, la segunda es. Reclama corrección. Y la conciencia simplemente sincera o de buena fe exige un esclarecimiento. Al revés. La de buena fe exige esclarecimiento y esa exige corrección. Porque esa no tiene ni siquiera buena fe. Yo sé que estoy haciendo mal y quiero hacer el mal. Por fin, consecuencias de la libertad religiosa. En la práctica, desde 1965, la Santa Sede trabajó por suprimir los estados católicos. Y así fue. Colombia es un ejemplo. Colombia, 98% de los colombianos eran católicos. 98%, cuando la Santa Sede exigió la laicidad del Estado. Y acaba de los otros países, me voy a meter acá. Además, si fuéramos incluso usar los principios liberales, ¿no? Es la religión de la mayoría. Si es una democracia, debe ser la religión católica la del Estado. Son 98% católicos. ¿Por qué quiere quitar de nosotros el profesor de la religión verdadera? Incluso usando los principios liberales. Libro Lo de Astronaron, que está en venta en librería. Les adelanto, este domingo vamos a empezar a vender, para quien quiera, las obras completas de Monseñor Lefebvre. Tenemos 6 tomos de las obras completas. Solo 6. Diálogo de Monseñor Lefebvre con el nuncio apostólico de Berna, Monseñor Marchionni. Dice, en 31 de marzo de 1976, en Berna.
Dice Monseñor Lefebvre, se puede ver claramente cosas peligrosas en el concilio. En la declaración sobre la libertad religiosa hay cosas contrarias a la enseñanza de los papas. Se decide que ya no puede haber estados católicos, exclama Monseñor Lefebvre. Dice el nuncio, pero sí, es evidente. Dice Monseñor, ¿cree usted que esta supresión de los estados católicos va a ser un bien para la Iglesia? Dice el nuncio, pero usted comprende, si se hace eso, se obtendrá una mayor libertad religiosa entre los soviéticos. Es decir, hacemos la libertad religiosa acá y ellos van a hacer la libertad religiosa allá. Pero ¿qué pasa, pregunta Monseñor, con el reinado social de nuestro Señor Jesucristo? Usted sabe, dice el nuncio, ahora es imposible, quizá en un futuro lejano. Actualmente ese reino está en los individuos. Hay que abrirse a la masa. Monseñor Lefebvre, pero ¿qué hace con la encíclica Quas Primas, esa que se terminó no? Y el nuncio, hoy en día el Papa ya no la escribiría. Dice Monseñor, ¿sabe que en Colombia fue la Santa Sede quien pidió la supresión de la Constitución cristiana del Estado? Sí, dice el nuncio, aquí también, Italia. Monseñor, Italia no, en Valais, perdón. Monseñor Lefebvre, en Valais, sí, en Valais, y ahora vea, me invitan a todas las reuniones. Dice contento el nuncio, ¿no? Qué desastre. Dice Monseñor Lefebvre, entonces usted aprueba la carta que Monseñor Adam, obispo de Sion, en Valais, escribió a sus diocesanos para explicarles por qué debían votar por la ley de la separación de la Iglesia del Estado, es el Estado laico. Vea usted, dice el nuncio, el reinado social de nuestro Señor es algo difícil actualmente. Ellos abandonaron el reinado de nuestro Señor. De hecho, la fiesta de Cristo Rey, ella está en el último domingo de octubre, la liturgia tradicional. Pero, un cambio parece sencillo, pero tiene un fondo interesante. Pero en la liturgia nueva está en el último domingo del tiempo común, ese tiempo que para nosotros es tiempo después de Pentecostés. Pero padre, ¿qué diferencia hay? Claro, porque ellos están diciendo que el reinado de nuestro Señor Jesucristo no es para ese mundo, es para el fin de los tiempos, es para cuando venga nuestro Señor de vuelta, que nosotros no vamos más a luchar por eso acá, que el Estado laico. Con eso y eso están diciendo con ese cambio, sencillo, pero es eso. El fin del tiempo después de Pentecostés es el último día del año litúrgico, que significa, y justamente tienen el evangelio del juicio final. Están diciendo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo es para allá, no para acá. La libertad religiosa del Concilio Vaticano II ignora el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, los derechos sobrenaturales de la Iglesia y la necesaria consideración del fin sobrenatural del hombre en el bien común de la sociedad. Y además, reemplaza el orden moral objetivo por un criterio moral subjetivo, la propia conciencia. Y cito por último esa hermosa frase del Cardenal Pi: cuando Jesucristo no reina por los efectos benéficos debidos a su presencia, reina por las calamidades inseparables de su ausencia. Y así es lo que vemos hoy. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, Padre, sobre la masonería, que dicen que hay en el Vaticano que unos cardenales son masones y otros son cristianos. Sí, digamos, es verdad que es muy probable que haya, pero más allá de lo que hay un documento de la masonería de finales del siglo XVIII que ellos mismos decían, nosotros no queremos un papa masón, queremos un papa que apruebe nuestros principios, más allá de que sea masón o no. ¿Sí? Yo creo que llegaron más allá y consiguieron un papa masón incluso, por ahí quizá Juan XXIII o Pablo VI. Pero ellos no querían eso. Lo importante no es tanto que el tal cardenal, el papa sea masón o no, sino que la Santa Sede defienda los principios masónicos. De hecho, ¿por qué la libertad religiosa? Porque la masonería pidió. Por eso los masones son inteligentes. Se dice la muerte de Juan Pablo I, que a los 30 días murió, cuando estaba todo alegre y feliz, contento ante el religioso, y el padrino dice que lo envenenaron, que había decir. Y puede ser. Y dicen que fue la masonería. Sí, puede ser. De hecho, el padre Conte estaba diciendo que el túmulo de Pablo VI es, porque normalmente los papas tienen túmulos todos adornados y todo más. El túmulo de Pablo VI es ese día moderno así,
que es así. Solo eso. Homem 3 todavía tiene una cruz acá, pero Pablo VI ni eso, si quieres. Es así el túmulo de Pablo VI. ¿Por qué? Hacia la tierra. Acá todo termina. Tiene un significado extraño. Y me da la impresión que están buscando como la unidad de Juan 23, creo que están buscando la unidad con los luteranos, entonces antes sí logran volver a la iglesia. También puede ser la ortodoxa un poco, Sí. la parte conservadora ortodoxa. Se ve un poco, por ejemplo, musulmanes y hacen reuniones con católicos. Sí, o sea, ese es el ecumenismo. Antes los musulmanes no se estaban nada. Sí, sí. Cuando se hablaron musulmanes con cristianos, dicen, no, si todos tienen un mismo Dios, entonces por eso se levantan los musulmanes. Sí, no, y es falso. Y es falso. Pero buscando con la unidad de la Sí, sí. iglesia. O sea, padre.